En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy vamos a escuchar el Salmo 37 para poder conocer tu palabra. Queremos escuchar lo que nos dices a través de ella y conocer los designios de tu amor en medio de la teología de tu palabra. Escuchemos con atención el Salmo 37. No te acalores pensando en los malos, ni envidies a los que cometen maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas. Confía en Él que lo hará bien. Hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. Cállate ante el Señor y espéralo. No te indignes por el aprovechador, por el que atropella al pobre y al pequeño. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, que te haría mal. Pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan al Señor. Solo un momento y ya no está limpio. Si buscas donde estaba, ya no lo encontrarás. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. El malo conspira contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se burla de él porque ve que le llega su hora. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de escuchar el Salmo 37 y vaya que es un gran ejemplo donde Dios pone palabras en nuestro corazón con mucho poder. Como lo veremos ahorita a través de los libros litúrgicos, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y es muy interesante ver y darnos cuenta cómo experimentamos en carne propia el poder que Dios tiene con su palabra. En el versículo 1 dice: no te acalores pensando en los malos ni envidies a los que cometen maldad. Es decir, deja a los que cometen el mal. Tú haz el bien, tú enfócate en hacer el bien y deja a los malos. Y en el versículo 8, calma tu enojo. Obviamente, si nosotros experimentamos la maldad de alguien más, nos vamos a enojar, vamos a caer en sus redes y vamos a caer en sus provocaciones. El Señor nos dice: calma tu enojo y renuncia al rencor. No te exasperes, que te haría mal. Te va a hacer mal enojarte. Déjalos, ya tendrán su recompensa. El versículo 9 nos da la muestra de lo que el Señor hará con los malos y del por qué el Señor también nos dice: tranquilo, no te enojes. Versículo 9 dice que pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan en el Señor. Es decir, si tú te calmas, si tú te tranquilizas, si tú aprendes a vivir bien, vas a tener una gran recompensa. La salud, la vida, la familia, tener un corazón en paz. Pero los que hacen la maldad, ¿tú crees que están en paz? No están en paz. Los que se la pasan por el mundo haciendo el mal, no están en paz. Y dice el versículo 10, solo detente un momento y ya no está limpio. Es decir, el pecador, si buscas donde estaba, ya no lo encontrarás. ¿Qué ha pasado con todas esas personas que han hecho el mal? ¿A cuántas personas en este mundo los han matado porque se han metido en caminos malos? Porque han querido conseguir las cosas fáciles. Y de momento los ves y dices: wow, ¿cómo le hace esta persona? Ya consiguió esto, ya consiguió el otro. Y a veces te comparas con otras personas diciendo: oye, ¿cómo logró esto? Ya tiene 2, 3 casas, cuántos carros y cuántos viajes. Y dices: oye, y yo me la paso trabajando y no consigo ni la mínima parte de lo que esta persona tiene. Y cuando menos te lo imaginas, esa persona le han quitado la vida, le han arrebatado la vida por andar por malos caminos. Se quieren comer el mundo y el mundo los termina comiéndolos a ellos. Por eso el Señor es experto en su palabra, diciéndonos: solo detente un momento y ya no está limpio. Si buscas a tu alrededor, donde Él estaba, ya no lo encontrarás. Por eso tú enfócate en hacer el bien. Y bueno, eso solamente es un pequeño ejemplo de lo que tiene la palabra de Dios en poder. Pero si profundizáramos cada versículo de la Biblia, nos daríamos cuenta que la palabra de Dios es una fuente de agua viva. Es una fuente de poder en donde el Señor nos puede consolar con su palabra. De verdad, hay veces que en lo personal yo he experimentado la palabra de Dios y me he dado cuenta cómo Dios nos habla. Por eso
es que la liturgia ha buscado que a lo largo de los 3 años, que como ahorita lo veremos, nos encontremos con la palabra de Dios de manera diversa. Es decir, el evangelio que escuchamos este domingo, ya no lo vamos a escuchar el próximo. Las lecturas de este domingo ya no se repiten el próximo. Son diferentes lecturas, son diferentes evangelios, incluso las misas entre semana. Y todo esto con la diversidad de conocer toda la palabra de Dios. Y que cada día el Señor nos hable al corazón. Bien, entonces con esta intención comenzamos el módulo número 2, donde hablaremos acerca de la estructura de los leccionarios. Pero para conocer la estructura de los leccionarios, es importante empezar a ver un poco sobre la parte de las lecturas en la misa. Pues resulta que la iglesia somos todos nosotros. ¿Y quién puede leer las lecturas en la misa? ¿Todos? Pues no. Resulta que no todos podemos leer en misa. Entre los actores de la liturgia de la palabra, es de importancia la figura del lector, es decir, de ustedes. Aunque es el único en leer el texto sagrado, él anima a toda la comunidad que celebra a recibir como palabra de Dios. Pero es muy importante que el perfil de un lector sea una persona bautizada, una persona comprometida. Como veremos en pantalla, ustedes van a ser la voz de Jesús, ustedes van a ser la voz de la historia de la salvación. No estamos leyendo cualquier historia. Por eso dice que en la voz del lector, es decir, de ustedes, está la voz de Cristo, porque es Cristo quien habla a su pueblo. La pluralidad de los lectores es muy importante, que haya para la primera lectura, segunda lectura, aclamación y el evangelio. Y acá va a venir un poquito de la historia. Resulta que hace mucho tiempo no había esta estructura de los leccionarios. Los leccionarios se fueron componiendo hasta el día de hoy. De hecho, el único que leía las lecturas era el sacerdote, nadie más. Solo el sacerdote. ¿Por qué? Porque la misa era en latín. Fue hasta después del Concilio Vaticano II, donde la misa se traduce a las lenguas de cada comunidad, pues va a haber ya estos leccionarios donde vendrán las lecturas. Y entonces ya no solo el sacerdote hará las lecturas, sino también va a participar el laico. Y por eso es recomendable que haya diferentes participantes. Es recomendable que el lector se familiarice con el texto que va a leer antes de proclamarlo para poner en alto el corazón de cada mensaje bíblico. Esto ya lo veremos más a detalle en el módulo número 4. En el módulo número 4 hablaremos acerca de las técnicas prácticas que debe realizar un ministro. Por ejemplo, la respiración, la dicción, hablar en público y la utilización del micrófono. Todo esto lo veremos en el módulo 4. Se pone interesante cada vez la cosa con respecto a la participación del lector en misa. Pareciera que solamente hablábamos de cualquier servicio, pero no. Estamos hablando de uno de los servicios más importantes, porque es cómo comunicamos el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el perfil de este lector que a través de los siglos, o a través de los años más bien, ha tenido participación en el altar? Porque antes él no leía las lecturas. Pues ahora el lector que proclama tiene que ser un creyente que cumple una verdadera acción ministerial, porque es un ministerio el lectorado. Sin embargo, aunque no tengamos el ministerio del lectorado, podemos pasar a leer las lecturas. Pero debemos de estar bien con nuestra fe. En pocas palabras, dar testimonio. Estar bien bautizados, bien casados por la iglesia, participar en misa entre semana también, ir a la hora santa, rezar el rosario, de vez en cuando leer algún libro de vida espiritual y sobre todo leer la Biblia. Estar súper familiarizado con la historia de la salvación, como lo veremos en adelante. Servir a Dios como intermediario y no como protagonista. Ojo, queridos lectores, ustedes no son los protagonistas de las lecturas. Ojo con poner solamente al que canta bonito en el salmo. El del salmo también tiene que pasar a la primera lectura. El de la primera lectura también tiene que pasar al salmo. Y el de la lectura o el de la aclamación también. Porque hay veces que se acostumbran. Yo siempre la aclamación porque a mí me dan nervios pasar a leer, pero yo nada más digo la frase de la aclamación porque es corta. O yo como canto bonito, yo siempre el salmo. O a mí me gusta siempre leer la primera lectura porque yo quiero ser el protagonista que inicie con las lecturas. No, tenemos que diversificar para que todos participemos en todo. Debe tener cierta preparación técnica y espiritual, como lo veremos en el módulo número 4, esta preparación técnica. Pero también hablaremos de las técnicas bíblicas y litúrgicas.
Tiene que adquirir una verdadera capacidad de entender lo que lee. Ustedes son los primeros que tienen que ser conscientes de lo que estamos leyendo y de transmitirlo con la tono de voz, dicción, articulación de palabras que veremos en el módulo 4. El uso correcto de las vestiduras litúrgicas como su uniforme, respetar la uniformidad de los lectores, no ser rebeldes y decir, no, yo no quiero usar falda, o porque normalmente es una de las rebeldías que pasa a veces en las mujeres. El ornamento, la vestimenta litúrgica de la mujer es falda. Y hay ocasiones que hay mujeres que no les gusta usar falda y se oponen ante esta regla. Es muy importante estar de acuerdo con la uniformidad, porque es parte de nuestra respuesta a Dios en nuestro perfil de lectores. El uso correcto de las vestiduras será muy importante. Deben comprender las lecturas en su contexto propio y para poder comprenderlas vamos a pasar al orden de la liturgia. Como ya lo veíamos en el módulo del misal romano, nuevamente nos podemos enfrentar con el calendario litúrgico, porque los leccionarios llevarán la misma secuencia del Adviento hasta el tiempo ordinario. Por eso es muy importante la hilación y la relación que hay entre las oraciones del misal romano y la estructura de las lecturas dentro de los leccionarios. Ahora que ya conocemos el orden de la liturgia que comienza con el Adviento y termina con el tiempo ordinario con la fiesta de Cristo Rey, vamos a comprender las lecturas en los leccionarios. Y pongan mucha atención porque esto, como me decía un sacerdote, esto es oro molido. Esto es lo esencial del curso de hoy, comprender los leccionarios. Y aquí en pantalla tenemos los 3 ciclos de la iglesia. Aunque tenemos un calendario litúrgico y prácticamente es un año, la iglesia ha destinado 3 ciclos, es decir, que a lo largo de 3 años se vuelva a repetir la liturgia. Solamente a través de 3 ciclos vamos a conocer todo el compendio de la palabra de Dios y vamos a misa todos los domingos. El ciclo A va a estar dedicado al Evangelio de San Mateo, ciclo B al Evangelio de San Marcos y ciclo C al Evangelio de San Lucas. Ojo, muy importante, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica no comienza en enero como el calendario civil. El calendario civil empieza en enero y termina en diciembre. El calendario litúrgico va a comenzar en diciembre y termina en noviembre, en la última semana de noviembre. Llega a ser un poco variante, pero normalmente inicia en diciembre, en los primeros días de diciembre, últimos días de noviembre. Y así en diciembre, que tenemos 4 semanas del mes, en la última semana se va a celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Bueno, es muy importante que veamos esto, porque así vamos a comprender ciclo A, ciclo B y ciclo C. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sobre todo en las lecturas del tiempo ordinario vamos a tener a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Juan, ¿por qué no está incluido en estos 3 ciclos? Bueno, el Evangelio de San Juan, como lo indica abajo, dice que Juan estará en los tiempos de Cuaresma y Pascua de los 3 ciclos. ¿Por qué? Pues fíjense que por eso es importante estudiar historia de la salvación y también la teología de los evangelios. Como siempre lo he dicho en los cursos, una cosa nos lleva a otra. Por eso yo les invitaría a que no nos conformemos con solamente tomar este curso del misal y de los leccionarios, ¿sí? Y no nos alcanzaría el tiempo para profundizar en la teología de los 4 evangelistas. Sin embargo, la próxima semana voy a hacer un curso gratuito a través de YouTube. Va a estar el video de estos 4 evangelistas, la teología de los 4 evangelistas. Y ahí les invito a que vean el video para que comprendan la teología de los 4 evangelistas. ¿Cuál es la intención de cada evangelista? ¿Qué nos dice? Pues resulta que ahí encontraremos que Juan no es que sea el evangelio más importante, sino es el evangelista que nos hablará de la Eucaristía. Siendo así, que nos va a presentar a Jesús como el Verbo encarnado, es decir, Dios mismo que se hace hombre y se nos presenta parte de hombre, se queda en un pedazo de pan, explicando en más de un capítulo, desde el capítulo número 6, el pan bajado del cielo. Por eso es que el Evangelio de Juan va a estar incluido en los 3 ciclos A, B y C, sobre todo en los tiempos de Pascua. ¿Cuántos días dura la Pascua? 50 días. ¿Cuántas semanas son? Dijimos que son 7. Durante esas 7 semanas vamos a estar escuchando el Evangelio de San Juan. Basta con solo revisar su misal mensual. Ahorita tienen el misal mensual, pero
si tuvieran el misal anual. En el misal anual, y ustedes corroboran y se buscan un domingo de Pascua, ¿sí? Porque ahorita ya pasamos el tiempo de Pascua. Si buscan alguno de los domingos de Pascua, se darán cuenta que seguramente el evangelio es de San Juan. ¿Sí? Solamente basta con corroborar en el leccionario, en el misal anual. Y que lo que estoy diciendo es correcto. Bien, ya que comprendimos la estructura de los 3 ciclos, veamos el ejemplo en el año en el que estamos. Ahorita estamos en el año 2026 y estamos en el ciclo A, que corresponde a Mateo. Seguramente si ustedes buscan las lecturas de este próximo domingo, por eso les pedí que tuvieran su misal mensual. Si buscan las lecturas del misal en el misal de este próximo domingo, que este próximo domingo celebramos el 2 de agosto, el tiempo ordinario, alguien que me pueda decir que de quién es el evangelio que vamos a escuchar este domingo. San Mateo, ¿qué capítulo y versículo? Efectivamente corroboramos que esta información es verídica. 2026, ciclo A, Mateo, y estamos en el tiempo ordinario, y el evangelio es de San Mateo. Si nosotros buscáramos el próximo domingo, ¿sí?, que corresponde al siguiente domingo de agosto, porque ya estaremos en agosto, efectivamente nuevamente vamos a tener evangelio de Mateo, ¿sí? Y me parece que por ahí en la quincena de agosto, que celebramos precisamente la Asunción de la Virgen María, vamos a tener seguramente el evangelio de San Juan, ¿sí? Porque en las fiestas, solemnidades, estará el evangelio de San Juan, sino el evangelio de Mateo. Pero normalmente Juan, acuérdense que va a estar en los momentos solemnes, y Mateo pues en el tiempo ordinario. Así el siguiente año, en el ciclo B, tendremos a Marcos, y en el 2028, en el ciclo C, tendremos a Lucas, ¿sí? Vamos a pasar entonces, ahí ya tenemos en las misas dominicales 3 ciclos. Ahora, los leccionarios, que son los libros litúrgicos para leer las lecturas en misa, van a estar divididos en 2. Para las misas dominicales, como lo acabamos de ver, van a estar divididos en estos 3 ciclos. Pero existen misas feriales. Las misas feriales son entre semana, como lo vemos en el recuadro amarillo, dice que son de lunes a sábado. Y estas lecturas de las misas feriales estarán divididas solo en 2 años. Las dominicales en 3. Feriales en 2. Y las feriales van a tener año par y año impar. El año par, por ejemplo, ahorita estamos 2026 y el 2026 es par, 2027 es impar. Ojo y mucho cuidado, ahorita ya estamos transcurriendo el 2026, pero supongamos que estuviéramos en la primera semana de Adviento del ciclo A, todavía estamos en el 2025, ¿sí? De momento nos pudiéramos confundir por ahí, pero aunque el calendario inicia en Adviento del año anterior, ya tenemos que tomar en cuenta que estamos en el 2026. ¿Sí me explico? O sea, este año que viene, en diciembre, en la primera semana de Adviento, va a ser del 2026 todavía. Pero las lecturas ya se van a tomar como del 2027, es decir, del año impar. Este año que viene, cuando tomemos lecturas entre semanas, se van a tomar del año impar. Entonces, así es como se dividen las lecturas entre semana en los leccionarios. Cuando nos toque elegir las lecturas del tiempo de Adviento, del primer lunes o del segundo lunes o del tercer lunes de Adviento, nos va a traer 2 esquemas el leccionario. Va a decir lecturas, año par, primera lectura, salmo, aclamación y evangelio, porque las lecturas también tienen otra estructura entre semana. Y luego va a decir año impar, primera lectura, salmo, aclamación y evangelio. Normalmente el evangelio es el mismo para los 2, año par. Solamente lo que va a diferenciarse es la primera lectura, y el salmo va a traer año par y el año impar. Y ya ahí vamos a elegir cuando abramos el leccionario que en qué estamos, ¿vale? Esto es sobre todo para elegir las lecturas. Ahora bien, continuando con esta explicación,
Antes de pasar ahorita a la parte de los leccionarios, veamos los grados de celebración en la misa. Como lo veíamos en el anterior episodio, pues se nos llegaba la confusión de cuáles son este tipo de celebraciones. Bueno, dentro de la celebración de la misa existen solemnidades. La solemnidad es el grado más alto importante en la celebración litúrgica. Les voy a dejar que me investiguen 3 solemnidades, 3 fiestas y 3 memorias. Vamos a irnos directamente a la parte del lector para conocer por qué el término de los leccionarios. Pues leccionario viene precisamente de la palabra lector. Pero ustedes que son el laico comprometido, ustedes están dispuestos a convertir la historia de la salvación en vida por medio de su voz, y a esto se le va a llamar proclamación. Por eso algunos de ustedes me decían, ¿es lo mismo lector y proclamación? Sí, pero hay que entender que el término más propio es proclamador. Porque proclama, no solo es leer por leer, es proclamar, es hacer vida la historia de la salvación. Entonces, como vemos en pantalla, los libros litúrgicos en la misa son el misal romano, que es el libro de las oraciones, y los 3 leccionarios. El primero y el segundo, que son los leccionarios más ordinarios, van a traer todas las lecturas de la misa de los 3 ciclos. Sin embargo, el leccionario 3, que ya no es tan común, va a traer las oraciones para el propio de los santos, para las misas votivas y las misas rituales, sobre todo de los sacramentos. Ahí van a traer las diversas lecturas. Por eso es que la gran mayoría de parroquias o de algunas comunidades solamente tienen el leccionario 1, el leccionario 2 y el leccionario 3. Les voy a pasar a continuación en el grupo un video que explica precisamente la estructura del leccionario y cómo comprenderlo, dado que estamos viendo la estructura de los leccionarios. Entonces, el misal romano, conocido como el misal, el libro litúrgico, contiene todas las oraciones, y los leccionarios van a tener la palabra de Dios de manera distribuida conforme al calendario litúrgico. Y veamos entonces, la estructura del leccionario 1 va a traer la ordenación de las lecturas de la misa y va a traer el leccionario dominical. ¿En cuántos ciclos dijimos que se van a dividir las lecturas dominicales? En 3. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. Entonces, si yo voy a buscar en el leccionario la lectura de este domingo, por ejemplo, este domingo, ¿qué número del tiempo ordinario vamos? ¿Alguien que me diga en qué número del domingo ordinario vamos? ¿Qué número ordinario es este domingo? 18. Sí. 18. Muy bien, 18. Si yo quiero buscar en el leccionario, voy a irme al leccionario número 2. ¿Sí? El leccionario número 2 trae todo el tiempo ordinario. En el leccionario 2 voy a buscar el 18 del tiempo ordinario. El anterior fue 17. Ahorita vamos al 18. Vamos a buscar el 18. ¿Y cuántas opciones de lecturas creen que me traiga ahí? Me va a traer 3. ¿Sí? Y de esas 3, ¿cuál ciclo voy a elegir? Lo que pasa a veces en la confusión con los lectores es que abrimos en el 18 domingo del tiempo ordinario y decimos, pero estas lecturas no coinciden con las del misal mensual. ¿Y por qué? Pues es que estás en el ciclo B. Acuérdate que son 3 esquemas de lecturas: A, B y C. Entonces tienes que irte al ciclo en el que estás, pero en ese domingo de 18. Si estuviéramos en el domingo 20, nuevamente vas al domingo 20, igual te vas a ir al ciclo en el que estamos. Acuérdate que va a venir dividido por ciclos A, B y C, y esto lo vamos a ver de manera detallada en el video que les voy a mandar. El video dura 15 minutitos, se los voy a mandar, pero por cuestión de tiempo ahorita no lo vamos a ver. Se los mando y ustedes me van a dar sus preguntas y sus puntos de vista conforme al video, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, las revisamos en la próxima clase, en nuestro curso, que vamos a ver la liturgia de la palabra. Entonces, esta estructura va a tener el leccionario 1 y la estructura que va a tener el leccionario 2. Acá vamos a empezar a ver, dentro de la estructura de los leccionarios, el esquema de las lecturas. Las lecturas han tenido a bien tener primer lectura del Antiguo Testamento, el salmo de este salterio de cantos, de alabanzas a Dios, y la segunda lectura siempre tomada del Nuevo Testamento, la secuencia, que solamente son 4 secuencias en el año, y la aclamación, ¿sí?
Normalmente la secuencia siempre va a ir antes de la aclamación y en algunas después de la aclamación. Pero ojo, es muy importante tomar en cuenta que la secuencia solamente será en las solemnidades exclusivas. Fuera de ahí, la estructura del domingo va a traer esto: primera lectura, salmo, segunda lectura. En las misas dominicales. Misas feriales, que son misas entre semana, la estructura será primera lectura, salmo y aclamación y evangelio. Se va a quitar la segunda lectura. Van a ser estructuras de lecturas más sencillas entre semana. Acordémonos que pues todos los días vamos a estar escuchando la palabra de Dios si fuéramos a misa todos los días, y a lo largo de 2 años conoceríamos toda la Biblia completa, todo el contexto bíblico. Por eso vamos a continuar con las actividades que corresponden al lector. Las partes que van a corresponder al monitor y lo que marca la instrucción general del misal romano es que haya munición de entrada y munición para todas las lecturas. Eso es lo importante. Fuera de ahí le van a llamar las municiones de orden o las municiones extras, que son munición de pie, de rodillas, cantamos, hacemos 2 filas para comulgar, nos sentamos, nos hincamos, ¿sí? Pero ojo, la instrucción general del misal romano nos va a pedir que entre menos municiones haya, mucho mejor. Hay quienes dicen: Daniel, ¿es necesario que haya municiones en la misa? Si es necesario, no, ¿sí? ¿Por qué? A veces le damos el papel al monitor, y el monitor en la preparación de las municiones, porque hay municiones que a veces no las encontramos y las podemos realizar nosotros. En la primera lectura nos habla de esto y esto y esto. El salmo nos habla de esto y esto. ¿Qué pasa? Cuando le damos la responsabilidad a un monitor, resulta que el monitor comienza a elaborar las municiones y pareciera que la munición es más larga que la lectura. No sé si les ha tocado escuchar municiones de entrada. Muy buenos días, hoy en el domingo 18 del tiempo ordinario, el Señor nos va a hablar en el Evangelio de esto y esto, y en la segunda lectura de esto y esto, y hoy, hermanos, nos invita el Santo Evangelio a practicar el amor y la misericordia, y por eso es muy importante escuchar su palabra, y tardan como 2 minutos leyendo la munición de entrada. A mí sí me ha tocado escuchar monitores donde la munición de entrada pues pareciera más larga que la misma lectura, y al final termina la munición de entrada diciendo: por eso nos ponemos de pie y vamos a iniciar cantando y alabando al Señor con el canto de entrada. Participamos cantando: qué alegría cuando me dijeron. Pero ya se tardó como 2 o 3 minutos el monitor hablando, buscando el protagonismo, buscando dar una explicación. La instrucción del general del misal romano dice que no debe ser la munición tan larga, tan extensa o tan profunda que interrumpa demasiado la celebración de la misa. Si es posible, quítense las municiones que no sean necesarias. Por ejemplo, las municiones de orden. Solamente tienes que decir de pie, de rodillas. Hacemos 2 filas al centro y cantamos. No tienes que estar explicando en el micrófono: a ver, hermanos, tienen que levantarse y hacer 2 filas y después van a pasar a su lugar y les pedimos de favor que se arrodillen o se sienten y canten. No tienen que ser tan prolongadas las municiones. Simplemente sencillas, igual las municiones de las lecturas. Primera lectura. En la primera lectura el Señor nos va a invitar a celebrar su misericordia, ya que hoy es el día de la misericordia. Escuchemos. Punto. No tiene que ser tan profunda de tal manera que perdamos de vista lo esencial de las lecturas. Acá tenemos un ejemplo de munición que ustedes pueden elaborar, ¿sí? Acá la munición de entrada yo la elaboré y dice: buenos días, hermanos, el día de hoy nos reunimos para celebrar la cena del Señor en este 4º domingo del tiempo ordinario, donde el Señor nos invita a vivir en el amor. Dispongámonos pues a vivir el encuentro del Señor, nos ponemos de pie y cantamos. Vean qué sencilla es la munición. Pero de verdad a mí me ha tocado ver municiones pues casi como de media hoja, ¿sí? Entonces hay que poner mucho cuidado en eso. Ustedes que dan el ejemplo en el... Bueno, esto lo vamos a ver en el 4º módulo, ¿sí? Bien. Entonces, por último, esta parte. En esta parte el lector tiene la responsabilidad de catequizar antes de la misa.
Es muy importante que como lectores le indiquen a la comunidad antes de la misa: hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes. Durante la celebración de la misa vamos a procurar no hacer tantas interrupciones y les voy a dar algunas indicaciones. ¿Cuáles son las municiones antes de la misa? ¿Cuáles son las respuestas de la misa? A ver, cuando el Padre nos dice: el Señor esté con ustedes, vamos a responder: y con tu espíritu. Cuando nos arrodillamos no es necesario sacudirnos las rodillas. Cuando es el momento de la consagración no es bueno que digamos Señor mío y Dios mío en voz alta. Solamente tenemos que pronunciar las frases cuando sean comunitarias, como en el Evangelio. Cuando el Señor dice lectura del Santo Evangelio según San, decimos al principio solamente gloria a ti Señor, y al final gloria a ti Señor Jesús. Al principio solamente es gloria a ti Señor. Al final del Evangelio, gloria a ti Señor Jesús. Por favor, se les invita a que cuiden a sus niños. Si los niños o bebés comienzan a llorar o estar inquietos, se les pide de favor que puedan salir, tomar aire y estar afuera, y desde afuera puedan escuchar misa. Es comprensible que a veces los niños, los pequeños, pues no estén dispuestos por su naturaleza de la edad que tienen, pues estar en una celebración así. Se pide de favor que pues puedan tomar lugar en la parte de afuera del templo, donde pues no interrumpan la celebración de la misa, y sobre todo con respeto. No distraerse con las mascotas. Si de momento entra un pajarito, una paloma, un perrito, un gatito a la misa, déjenlo ahí. Si el animal no está haciendo nada, déjenlo, no va a pasar nada. A veces distraemos más acercándonos al perro, echándole agua, espantándolo, y toda la gente se nos voltea a ver y distraemos más a la misa. Si el perrito no está haciendo nada, déjalo ahí. En caso de que si ya está a lo mejor agrediendo a alguien o está haciendo algo fuera de lo normal, es necesario tener al encargado de la capilla o alguien para que pueda sacar al perrito, al gatito, al que sea, ¿no? Luego no solamente sucede con mascotas. Ha pasado situaciones donde llegan borrachitos o borrachos a las capillas. ¿Qué pasa? Pues hay que tener siempre algún encargado, pedirle a algún señor, sobre todo a un varón, que se acerque y prudentemente le pida ir, salir o acompañarlo y hablar con él y sacarlo, ¿sí? De tal manera que no interrumpan la misa. Ahora, si también llega un borracho, a lo mejor en malas condiciones, y no hace nada, bueno, dejémoslo ahí. Pero normalmente los borrachos que se meten a las capillas llegan gritando, ¿sí? Gritan, elevan la voz o empiezan a hacer algunas señas obscenas o qué sé yo. Pues sí, hay que sacarlo y pues tenernos que ver en la necesidad de cerrar la capilla. Vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Te pido bendigas a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Sobre todo, ayúdanos a quitar todas esas preocupaciones y cosas que no nos dejan estar en paz en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos estar fieles a ti, Señor, y podamos trabajar por tu reino. Y no nos preocupemos por las cosas de este mundo, sino por construir un reino aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su participación. Cuídense, que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches a todos.